El Consejo Nacional de Innovación fue creado cuando se empezó a cobrar el royalty a la minería durante el periodo de Ricardo Lagos, y el fin era claro: usar esos recursos que daba la minería para explorar otras áreas de desarrollo que contuvieran mayor valor agregado y dejar así la eterna dependencia de los recursos naturales. Entrar, de alguna manera, a la economía del conocimiento a través de la innovación. 8 años han pasado y ahora el presidente del Consejo Nacional de Innovación es el ex senador Fernando Flores, con quien estamos aquí para hablar de innovación. Bienvenidos a Agenda Económica. Hola, Marlene. Muchas gracias. Bueno, además de ex senador, en realidad es empresario, profesor, vive en Estados Unidos, en Chile, y ha estado metido en las últimas décadas en el tema de la innovación, que ha sufrido una evolución en Chile. Cuando partió este Consejo de Innovación se encargó un estudio al Boston Consulting Group en el cual se definieron ciertos clústeres, en la época de Nicolás Aguirre. Después vino Eduardo Vitrán, que se supone que iba a llevar a cabo estos clústeres. ¿En qué está usted ahora? Yo creo que no es justa la división tan clara en etapas y en que alguien iba a implementar. Yo creo que el Consejo de Innovación no está para implementar nada, porque es un consejo asesor, y por supuesto que los que manejan las políticas a nivel del Estado son los ministros, y segundo, los que manejan muchas veces a nivel universal son los empresarios. Entonces, yo creo que el rol más bien es de abridor de posibilidades, de manejar coherencia, de alertar, y eso es como permanente. Ahora, yo te diría, yo estaba en el Senado cuando se creó esa ley y tuve las discusiones. Yo creo que lo interesante del Consejo es que un grupo de economistas importantes, encabezado por Nicolás Aguirre, se dieron cuenta de que no bastaba la economía, no bastaba el mercado, que el país necesitaba algo que fuera ni tan añejo como los planes de desarrollo. O sea, que no fuera planificación. Claro, pero que tampoco fuera dejar a la simple inspiración, y que había que crear ligazones entre la investigación, entre la educación, el desarrollo industrial, y eso se buscó, se viajó mucho. Yo creo que Juan Claro también participó mucho por el sector privado en aquella época, y se buscó esta fórmula, que es una fórmula experimental, de crear un organismo asesor que más adelante se institucionalizara, cosa que nunca ha ocurrido. Sigue siendo organismo asesor, y no Porque ocurrió. se supone que iba a ser el receptor de estas platas que estaban llegando, pero claro, bueno, al final los impuestos en Chile no se pueden decir hacia dónde van. Esa van. decisión se dejó de lado. Ya con la época del ministro Izaguirre y con el virtual, se quedó claro que el organismo, el problema del manejo fiscal es el Ministerio de Hacienda, y el parejo de la asignación de recursos son los ministerios de impuestos, encabezados por el Ministerio de Economía, que es el que tiene más que ver con esto. Pero no solo esto, porque fíjate que CONICYT pertenece todavía al Ministerio de Educación, ¿verdad? Claro, el Ministerio de Educación lo quieren cambiar, ¿no? Corfo está ahí, y hay muchas otras innovaciones que son muy importantes. Eso es una labor que me ha tocado a mí. Bueno, minería, por ejemplo, entonces? Educación, justicia, sistema, casi todos los temas más gordos. Si tú me dices los 2 temas más gordos del futuro de Chile, todos lo sabemos: energía. Y educación. Claro. Y por lo tanto, tú no puedes tener un consejo de innovación que no tenga nada que decir sobre esas materias. ¿Y qué tiene usted entonces que decir? Vamos por parte, partamos por energía, porque educación en realidad está en este momento en el Congreso. Tiene algo que decir, hasta no gaseneando. No, porque usted está acá para aconsejarnos. No, mira, lo primero que yo he hecho son 2 cosas: es hacer funcionar al Consejo como Consejo. Una suerte que tengo un muy distinguido grupo de personas de distintos sectores políticos, pero que todos estamos comprometidos con Chile y con algo que decir. Tengo decanos, científicos, tengo gente muy, muy distinguida. No quiero nombrar ninguno para no dejar a otro de lado, pero tú puedes investigar. Y la pregunta que yo me he hecho, tú sabes que yo soy ingeniero y filósofo, es: ¿en qué consiste la innovación? Porque no basta hablar de innovación y decir, oye, vamos a hacer programa de innovación, si no entendemos. Y tú te das cuenta que hay cosas muy diferentes metidas ahí. Muchos dicen que hay investigación y desarrollo. Claro, eso a mi juicio es una condición para que haya cierto tipo de innovación, y no es suficiente. Pero yo diría, por ejemplo, lo que está haciendo el ministro de Educación, Beyer, y lo que está ocurriendo ahí son innovaciones muy importantes. En cambiar cosas que estaban mal o que estaban insuficientes, pero que no nos habíamos percatado. Y son condiciones necesarias. Si no tenemos una gran educación, no va a haber grandes investigadores, o sea, tan acopladas estas cosas, pero las dejamos de lado. O lo que está ocurriendo en el Ministerio de Justicia también es muy importante. Yo creo que por ir cosas que se hizo en la concertación, la reforma procesal penal, yo creo que fue una gran innovación del país, que necesitaba... Que ahora quieren volver a innovar, ¿no? Claro, y una de las cosas interesantes. Entonces, la pregunta que tal vez podríamos partir es: ¿qué es lo que es la innovación y por qué hoy día hay innovación y no hace 20 años atrás, y no 30 años atrás? Segundo, ¿es una moda o es una cosa más permanente? Yo creo que tiene algo de moda y tiene alguna cosa más permanente. Ahora, yo creo que,
Muchos dicen que es pasado de moda. Claro, es que los lenguajes se desgastan, pero las preocupaciones son las mismas. Yo te diría, lo que yo por lo menos como me lo explico a mí mismo y en el Consejo es, mira, el hecho fundamental es que el mundo percibe que hay una aceleración del cambio histórico. Las cosas pasan más rápido y por lo tanto los empleos son más inseguros, las empresas quedan obsoletas, no es que está un día arriba, otro día está abajo. Más dinámico de alguna manera. Dinámico, pero con mortalidades. No es dinámico para la risa. Y también con tremendas oportunidades. Yo creo que innovación ha sido lo que hicieron con el vino con Chile. Innovación fue lo que se hizo en el salmón. Y quiero destacar cosas que se han hecho en el pasado. Innovación siempre está ocurriendo, pero ahora como que de repente se puso más grande. Y eso se puso un poco de moda. Y yo creo que yo vengo de una zona que es donde se puso de moda esto, que es Silicon Valley. Porque ahí todos los productos son cómo hacer productos que no existen, que en 3 años más y duran poco, y es fácil que se caigan, y no solo se caen productos, se caen empresas, y yo diría que se caen sectores económicos. Ahora, aquí hay 3 o 4 conexiones. Yo diría, una conexión es con la ciencia y la tecnología. Y si tú te das cuenta, nosotros tenemos hoy día 2 revoluciones tecnológicas visibles para la gente. Una es la de la información y las telecomunicaciones, nos cambió todo. ¿Te acuerdas te acuerdas tú cuando había que pagar por minuto todavía? Y ya se acabó eso. Hoy día podemos hablar con charlar, la internet, un gran sistema de comunicaciones. Eso nos crea ofertas, hay fenómenos nuevos. Hay una empresa en Chile que nadie la conoce, pero que vende en Chile como loca, que es Amazon. Claro. Entonces que está en esto. Después hay cambios en el trabajo y van a haber cambios en las universidades, van a haber cambios en la educación, en la vida doméstica. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos dedicamos? ¿Por qué? Porque somos un país monodependiente en parte todavía de un gran bendición del cielo que nos llegó, que es el cobre. Pero sabemos que esa cosa tarde o temprano no es nada seguro, nada es seguro. Hemos tenido mucha suerte. Yo creo que sin los chinos el precio del cobre no sería lo que es, ni el volumen del cobre sería lo que es. Entonces, es buscarle un camino. La otra área... Pero Fernando, para entender un poco, ¿usted en este momento entonces le está buscando camino a todas estas cosas que usted me está contando? Pero eran 3. Entonces, una es la investigación y el desarrollo. El otro es la capacidad de usar las tecnologías que vienen en nuevas fórmulas y servicios. Yo diría, por ejemplo, que la aplicación aplicada de la tecnología, de la comunicación y de la telecomunicación está ahí. Hay mucha gente que está haciendo cosas nuevas, no porque inventaron nada, pero usaron manera de usar los blogs creativamente. Tú sabes perfectamente que con la tecnología actual tú puedes tener un estudio de televisión en tu casa por $1,000 o menos y tener una señal. Eso era insoñable. Además puede ser internacional. Entonces, las personas se posicionan, les pasan cosas extraordinarias. Después viene otra gran revolución que viene muy fuerte, que es menos visible, es la de la salud. O sea, esta cosa del código genético se ha venido... Sí. Va a terminar con una medicina personalizada, va a cambiar todo lo que tiene y van a haber nuevas demandas, con nuevos costos, nuevas sobrevidas. Y después yo diría, hay revoluciones en los materiales. Eso yo diría son las 3 revoluciones. Ahora, pero hay una más grande todavía, que es la forma de convivencia. Y yo creo que parte de la odiosidad que nosotros notamos en el mundo se debe al mal uso de los Twitter y los blogs, porque todavía nadie ha ordenado todo eso para que aprendamos a conversar. Estuve viendo el programa de Humberto Maturana, donde él decía, hay que aprender a conversar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Tenemos demasiados medios para hacer contacto y para insultarnos. Tenemos muy pocos para conversar, porque el inventar y el innovar requiere conversar, requiere una paz. Entonces, ¿usted quiere generar instancias de diálogo? De diálogo, pero también mira, en el Consejo nosotros vemos que nosotros tenemos 3 tareas que hacer nomás. La primera de ellas es preocuparnos de la coherencia de las políticas públicas. Esa es, hay políticas públicas de distinto tipo y que de repente no enchufan. No enchufan y mirarlas del ángulo que nosotros somos competentes, que es, por eso el Consejo Interdisciplinario. La segunda cosa yo diría es traer conversaciones que el país le faltan. Yo creo, me conoces tú a mí hace tiempo, lo he hecho sin tener este cargo, pero hacerlo sistemáticamente. Por ejemplo, hoy día a mí me interesa posicionar la idea de que el país puede dejar el carbón y traer el gas licuado. El GNL, dice usted. GNL, pero usando el desarrollo del shale gas en los Estados Unidos. Eso es lo nuevo. El shale gas, eso es nuevo. O sea, ¿dónde está la innovación en Estados Unidos? Pero las formas comerciales. Eso implica una serie de cosas que daba un programa completo, así que no nos voy a meter acá. Y después decir, hay otras que van a demorar mucho más tiempo, no pongamos juntos. Yo pondría la energía solar, por ejemplo, la pondría en primera prioridad. Entonces me dice, para los próximos 3 años no, pero en los próximos 10 nosotros podríamos dejarla instalada y ser una gran fuente de energía. Pero si no hacemos estos próximos 3 años, 3 o 4 pequeñas, relativamente pequeñas instalaciones
de solares en el norte, de distintos lugares, no vamos a poder ni siquiera discutir tranquilo. Porque Fernando, pero perdóneme que sea tan concreta, sí, pero necesito saber qué está haciendo usted, con todo esto que estamos hablando, desde el Consejo de Innovación. Lo que yo hago en primer lugar, dirijo el Consejo. Dirijo la usted dirige todo esto que estamos hablando. Claro, dirijo la sesión del Consejo. Segundo, viajamos, contratamos estudios, hacemos contactos. Yo le voy a dar un ejemplo de cosas que ocurren. Recientemente he estado en el MIT y haciendo mis investigaciones con otras personas, cual Arnoldo Hacks es una persona importante en esto. Me convencí de que MIT es la universidad mejor en el mundo sobre la energía. Fíjate que tienen $500 millones dedicados todos los años a la cosa energética. El 25% de la facultad, el 25% de los universitarios. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, la energía no es como la informática, necesitamos base. Hay una inercia muy grande. Entonces, queremos hablar de gas, de energía solar, de energía renovable, de sistema energético, de la grid eléctrica. Nos falta hoy día conocimiento. Eso no puede quedar solo en manos de las empresas energéticas existentes, porque algunas ni son competentes en eso. ¿Usted quiere ayudar a generar políticas que nos lleven a ese tipo de energía, de generación de energía? Generar conocimiento, generar nuevos doctores, generar relaciones, que es muy importante. Entonces, producto de todo esto que te digo, va a venir esta persona a Chile, que el señor Moniz, que fue subsecretario del gobierno de Clinton, pero además un gran profesor. Te doy uno entre tantos ejemplos, cosas que tienen que ver con laboratorio judicial. Hay cosas que yo puedo decir y hay cosas que no quiero decir, porque hay cosas que hago secretamente hasta que salgan vía, porque si no salen a la luz, y muchas veces en todas las cosas yo tengo que ser socio con alguien del gobierno o alguien del sector privado. No puedo. Usted finalmente también es un puente entre el sector privado y el sector público. Somos un organismo catalítico. Claro. Y entonces no podemos hacer todas las cosas. Entonces tenemos muchas cosas. Ahora, de repente yo posiciono temas. Te voy a dar otro ejemplo. Desde hace mucho tiempo, y no con mucho éxito, pero insisto, en eso debo tener algo de alemán o de vasco, ¿no? que me ayuda, que mira, la revolución más grande en el sistema del mundo es el cloud computing. Sí. Es lo que viene. Entonces nosotros no podemos pensar en ordenar el aparato público sin tener una plataforma de cloud computing. Eso no es fácil. Tiene que vencer problemas legales, problemas que hay una gran oportunidad. El que entre tarde al cloud computing va a entrar tarde a la tecnología. Y las fuerzas naturales que llegan a Chile llegan tarde, por muchas razones que sería largo. Bueno, yo primero he alertado. En segundo, no confundan cloud computing por poner unas memorias que se venden. Esa es la trivialización. Y una de las cosas que en Chile hacemos es trivializamos las materias. Entonces, hemos hecho esto. Yo he logrado hacer ciertas cosas y ponerse toda alerta, pero como te digo, no estoy contento con lo que he logrado, pero hay que poner los temas. Y así como eso hay otros. Podríamos hablar de la educación. Entonces yo diría, coherencia de políticas públicas es una de las cosas que nos preocupa. Y dentro de eso, ¿qué tenemos que hacer con el presupuesto? Y los presupuestos es una cosa importante porque la lógica de presupuesto anual es muy mala para esta cosa. Por ejemplo, la research. Un proyecto de investigación a veces requieren 4 o 10 años para poder empezar a pensar si se dan frutos. Después hay saltos de capital, tú tienes que cambiarte de ventanilla. Y después, otra cosa que es muy importante, hay que educar al sector privado. Aquí hoy día hay grandes fortunas de inversión posibles, que no existían antes. Nosotros solo dejamos al Estado, esto va a ser muy, muy pobre, que tienen que entender que no solo tienen que invertir en las zonas que son competentes, sino abrirse a otras. Pero tienen que empezar con ellos, con la innovación. Y tienen que ser rentables para ellos, tienen que ser, entonces crear ese puente también necesario. Y a veces en eso yo ayudo con los propios contactos que yo tengo en el mundo, para ir viendo cosas de ese tipo. Pero hay, como te digo, muchos temas que serían interesantes ver. Para mí me interesa energía, era uno. Y educación. Y voy a hacer el puente también entre el sector público y el sector privado. Fernando, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Sí. Espero que estemos conversando más adelante también para ir haciendo seguimiento a estos temas, tanto de energía como de educación. Muchas gracias por haber estado acá. Muy bien, muchas gracias. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.